¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo con Sergio Nicolás Vargas Herrera y a continuación vamos a desarrollar el problema 2.2 de Fundamentos de Programación Piénsense y este problema consiste en construir un diagrama de flujo correspondiente a un programa en C que al recibir como dato el salario de un profesor de universidad calcule el incremento del salario de acuerdo con el siguiente criterio y es que el nuevo salario del profesor. Bueno, aquí pueden ver el criterio que están estableciendo con el respectivo incremento para cada uno de los parámetros establecidos. Entonces, para dar inicio a este programa vamos a utilizar NetBeans. Igual explicado en el video tutorial anterior, se establece import y scanner. Ya explicamos por qué. Entonces, para dar inicio al programa, utilizamos float, variables de tipo float. Y en este caso son únicamente dos, que va a ser el salario y el incremento. Aquí. Entonces, ahora pedimos el mensaje que va a recibir el usuario. Entonces ponemos sought tab y ponemos ingrese el salario. Dejémoslo más sencillo, ingrese salario. Y enter. Ahora ponemos que salario es igual, lo acumulamos, es decir, lector.nextFloat, punto y coma. Y aquí, como nos piden una serie de condiciones bastante amplias de que si digamos 18.000 es menor o igual al salario, entonces eso equivale a que es menor o igual a 30.000 y el incremento corresponde al 8%. Es decir, que nos están en toda la serie sí, en general el problema está lleno de, de ifs, de condiciones. Entonces, vamos a proseguir. La primera condición, bueno, en NetBeans se utiliza if sencillo y tenemos que salario es menor que 18.000, punto y coma, 18.000. Entonces, no sé, ahora establecemos que el incremento es igual al salario por 12 sobre 100. Salario es igual a 12 sobre 100, porque hacemos una básica regla de 3 para poder operar lo que nos están pidiendo. Punto y coma. Ahora tenemos que salario es igual a salario más el incremento. Punto y coma. Y aquí ponemos que tab. La respuesta. Nuevo salario. Dos puntos. Espacio. Más salario. Que es lo que va a operar. Si lo corremos ya nos podría dejar como unas posibles soluciones a lo que va a ser la pregunta principal. En el caso pues de 18.000, de menos de 18.000. Entonces como nos están pidiendo que además de que sea 18.000 también nos establecen que cuando 30.000 es menor al salario pero es menor o igual a 50.000 el incremento sea el 7% o el 8%, bueno así respectivamente. Entonces nos están pidiendo que haya una condición entre otra condición. Entonces cuando estamos programando a eso a esto se le pone como un else. Y el else cuando estamos programando en NetBeans lo ponemos con corchetes aquí y corchetes en este lado. Entonces los ubicamos, ponemos que if minúsculas, corchetes, 18.000 es menor o igual al salario
y salario menor o igual a 30.000. Cuando estamos haciendo esto en el if, abrimos un corchete. Ahorita se van a dar cuenta el problema en el que nos metemos abriendo tantos else con corchetes así porque tenemos que establecer muchos corchetes acá en la parte del final. Entonces tenemos que igual es exactamente igual que la parte de acá arriba, sino que se lo va cambiando respecto al porcentaje que nos van diciendo. Entonces en este caso es incremento igual a salario por 8 sobre 100. Punto y coma. Salario, esa parte sí es exactamente igual. Es que de hecho copiamos y pegamos. Disculpen la interrupción, es que el programa me estaba mandando una serie de errores aquí en esta parte. Y es que había olvidado poner este corchete y que tener en cuenta que cuando se programan condicionales, if, else, toca manejar muy bien los corchetes. Entonces me estaba botando un error porque este corchete no estaba. Algo así. Eso es lo que estaba pasando. Y lo corregimos. Listo. Entonces tenemos también, acá agregamos otro else, que en sí se mantiene la misma forma, pero cambia únicamente el porcentaje por el cual se evalúa. Y pues el número. Entonces tenemos if, venimos acá, 30.000, 50.000. Listo. Entonces if 30.000 es mayor al salario y salario mayor o igual a 50.000. Entonces copiamos el corchete de igual manera porque luego nos pasa lo que estaba sucediendo ahorita. Y ponemos incremento es igual al salario por 7% por 7 dividido 100. Entonces acá podemos igual copiar esto exactamente igual. Ok. Y aquí usamos última la última condición. Lo acomodamos respectivamente, corresponde. Y tenemos que if salario equivale a, perdón, es menor a 50.000, 50.000 corchetico. El incremento va a ser igual al salario por 6%. Volvemos al netlist. Por el 6 dividido 100. Que puede ser por 0.006. Pero pues, que perdón, por 0.06. Pero así es como para optimizar. Entonces tenemos que el salario va a ser igual. Bueno, borramos, copiamos y pegamos. Ok. Y se ha terminado el programa. Lo vamos a correr. Run file. Entonces nos dice, ingrese el salario. Pongamos 40, no, pongamos 50.000. Y nos dice que el nuevo salario es de 53.500 respectivo.
Y así finaliza el programa en NetBeans. Ok, a continuación vamos a desarrollar el programa en Paint en pseudocódigo. Entonces, tenemos acá en primera instancia que definir, pues uno define las variables, entonces ponemos definir salario e incremento, que son nuestras únicas variables. Incremento. Y en este caso los definimos como entero. Entero. Punto y coma. Entero en mayúscula. Listo. Luego, escribir ingrese salario. Estoy acá haciendo prácticamente lo que ya hemos visto en NetBeans, que, o sea, en cuanto a estructura lógica. Luego guardamos la variable que va a ser leer salario, leer, o sea, leer lo que ingrese, o sea, lo que el usuario está pidiendo. Entonces aquí ponemos las condiciones. Entonces, si pueden observar acá nos dan bastantes opciones que podemos utilizar. Y pues la de condición es esta, ¿sí? Y entonces. Entonces tenemos que, si el salario es menor que cero, entonces incremente el 12%. Si el salario es menor que 18.000, entonces incrementa el 12%. Entonces ponemos acá, salario menor que 18.000, entonces incremento. Equivale a la operación que ya hemos desarrollado, que ya he explicado, salario por 12 dividido 100. Punto y coma. Listo, entonces, ahora tenemos que salario va a ser igual a salario más incremento. Y acá, escribir, aquí más sencillo que en NetBeans, acá de una vez podemos escribir la respuesta que va a recibir el programa. Entonces ponemos nuevo salario. Punto y coma. Y como ya lo hemos observado anteriormente, hay que, bueno, en NetBeans, y acá, bueno, de hecho en todos los lenguajes, las condiciones en este en este ejercicio van una seguida tras la otra. Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente poner otro if. Bueno, otra condición. Entonces acá nos dicen que si 18.000 es menor o igual a salario o menor o igual a 30.000, el incremento equivale al 8%. Entonces tenemos que 18.000 menor o igual a salario, y esto cuando ponemos is no es así como digamos, por decir en Python, si en Python y en MATLAB, y salario menor o igual a 30.000, entonces acá ponemos incremento va a ser igual al salario por 8 dividido 100 por el porcentaje. Ahora hacemos lo mismo que acá. Bueno, es que de hecho puedo ir copiando, digamos, esta parte. Y en sí va a ser lo mismo. Esta parte va a ser lo mismo en cada uno de los porcentajes. Bueno, de hecho lo único que varía en cada parte es el porcentaje. Y aquí de igual manera ponemos otra condición que nos va a decir que si el si 30.000 menor que salario menor o igual a 50.000, entonces el incremento va a ser del 7%. Vamos pues. Igual 30.000 menor o igual salario y mayúsculas salario menor
igual a 50.000, entonces incremento va a ser igual al salario por 7 dividido 100. Y lo que ya les había dicho. Ahora tenemos que, si el salario de 50.000 menor que salario, entonces el incremento va a ser del 6%. Va a ser la última condición. Entonces, si no, condición, tenemos que 50.000 menor o igual menor 50 menor que salario, el incremento, listo. Menor a 50, sí, esto está aquí. Si salario menor que 50.000, entonces el incremento va a ser igual a salario por 6 dividido 12 dividido 100, perdón, punto y coma. Y copiamos y pegamos. Y este, si no, lo quitamos. Arreglamos acá. Y hemos finalizado el programa. Lo vamos a correr. Ingrese el salario 50.000. Listo, me acabo de dar cuenta que aquí en Python, perdón, en NetBeans, para lograr hacer la operación tenemos que poner, digamos aquí, en la parte de escriba, lo que se va a operar. Entonces va a ser coma, salario. Que si me pasó un error, pues me suele pasar seguido. Pero es muy importante, el programa no va a funcionar sin esto, si no se pone esto. Coma, coma, coma. Ahora sí tiene que funcionar. Ingrese el salario, 50.000. Y el nuevo salario es de 53.500. Y así terminamos el programa en pseudocódigo en PSeInt. A continuación vamos a desarrollar el programa en MATLAB. El mismo programa. Entonces tenemos que salario va a ser igual a input. Abrimos paréntesis, ponemos las comillas. Y el mensaje que va a ser ingrese salario. Ponemos punto y coma. Y aquí empezamos a poner las primeras condiciones. En MATLAB solo únicamente se pone if. Entonces tenemos si el salario es menor que 18.000, entonces el incremento va a ser igual al salario por 12 dividido 100. Entonces hacemos la operación que va a ser salario igual a salario más incremento, punto y coma. Y ahora damos la respuesta a la operación que va a ser con un f, print f, que nos va a decir que el nuevo salario es igual al porcentaje de, esto ya lo había explicado en el video anterior, y ponemos la operación salario, punto y coma. Y en MATLAB cuando hay una serie de condiciones entre condiciones, como es el caso de este programa, se utilizan else if. Entonces ponemos else if 18, else if 18.000
menor o igual que 30.000, el incremento corresponde al 8%. 30.000, no, perdón, menor o igual al salario y salario menor o igual a 30.000. Ahora sí, tenemos que el incremento va a ser igual al salario por 8 dividido 100. Y a esto corresponde que el salario, bueno, esto lo podemos copiar, porque en resumen es lo mismo. Listo. Y ahora vamos a hacer esta parte. Else if 30.000 menor o igual al salario y salario es menor o igual a 50.000, tenemos que el incremento va a ser igual a salario por 7 dividido entre 100. Ahora copiemos y pegamos esto. Porque en resumen es lo mismo, igual pasó en el programa mpcint. Y ya para finalizar ponemos el último else if, que únicamente va a ser para 50.000. Entonces tenemos que else if salario menor que 50.000, entonces el incremento va a ser igual al salario por 6 dividido 100. Copiamos, pegamos y hemos finalizado con el programa. Lo corremos, ingresa el salario 50.000 y el nuevo salario equivale a 53.500, lo que significa que el programa quedó bien ejecutado. Y así finalizamos con la programación del problema en MATLAB. Y para finalizar vamos a desarrollar el mismo programa en Python. Entonces tenemos que, es muy similar en MATLAB, entonces vamos a prácticamente copiar lo que tenemos ahí. Salario va a ser igual a int, abrimos, input, ponemos de una vez para que no se nos olvide, abrimos doble comilla y pedimos al usuario que ingrese salario. Les digo, es muy similar a MATLAB, entonces ponemos if salario menor que 18.000, dos puntos, entonces el incremento va a ser igual al salario por 12 dividido 100. Y acá tenemos que el salario va a ser igual a salario más incremento, y damos la respuesta al mensaje. Print, para comillas, nuevo salario, espacio, más str, ya he explicado la razón de esto, y entre paréntesis ponemos el salario.
Entonces cuando se van a acumular varias condiciones en Python entre un if, en vez de usar else if, como es en MATLAB, ponemos else if para hacer esta parte. Entonces tenemos que 18.000 va a ser menor o igual al salario and, que es como se maneja el i en Python, salario menor o igual a 30.000. Entonces el incremento va a ser igual al salario por 8 dividido 100. Y aquí copiamos y pegamos. Igual para la siguiente parte del programa. El if 30.000 salario and salario menor o igual a 50.000, dos puntos. El incremento va a ser igual al salario por 7 dividido 100. Copiamos y pegamos. De igual manera para la última parte del programa. El if, únicamente que en esta parte solo manejamos 50.000 menor que el salario por el incremento de un 6%. Entonces tenemos que el salario menor que 50.000. Punto y coma, dos puntos, qué pena. Entonces el incremento va a ser igual al salario por el 6%. Uy, 6%. Copiamos y pegamos. Y así como es el programa ya debería funcionar. Lo vamos a ejecutar. Entonces ingrese el salario, 50.000, y nos dice que el salario equivale a 5.300, a 53.500. Probamos con 18.000, nos dice que es 19.440. Y así finalizamos con el videotutorial del día de hoy. El problema 2.2 de Fundamentos de Programación, piensa en C. Con Sergio Nicolás Vargas Herrera, hasta luego, muchísimas gracias por la atención y el tiempo.